Bueno, los analistas dicen que ese lineamiento podría resultar más malo que bueno. Pero ¿qué dice nuestro periodista en Washington? José Díaz Briceño está ahora con más desde la capital de los Estados Unidos. José, cuando escuchamos que Bolton propugna el uso de la fuerza militar como solución contra regímenes tiránicos como por ejemplo Irán o Corea del Norte, ¿qué esperar? Nos preguntamos de la política de Bolton o de Trump hacia países en América Latina, por ejemplo, concretamente como Venezuela o incluso Cuba. Sí, la gran ventaja de tener a Bolton, que tiene una trayectoria de más de 30 años activo en la política exterior de Estados Unidos en administraciones republicanas como abogado y diplomático, es que tiene opiniones tanto en columnas de opinión como en foros internacionales sobre los distintos temas. Y América Latina no es la excepción. En el caso de Cuba, el señor Bolton a principios de este año dijo que la llegada de un sucesor a Raúl Castro en abril de este año podría representar un punto de quiebre para que Estados Unidos incremente la presión sobre la isla y finalmente lograr un cambio de régimen. Él obviamente es un opositor a esa política de deshielo impulsada por el presidente Obama. En el caso de Venezuela, el propio señor Bolton también a principios de este año dijo que veía un país en caos y básicamente influido por influencias externas como Hezbollah, narcotraficantes colombianos y los propios agentes de inteligencia cubanos. Es decir, el señor Bolton nos propondrá distintos cambios desde el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Estará de acuerdo el señor Trump en esto? Interesante tu análisis, José. La primera lectura de todo esto que se hace es que Trump eligió a Bolton precisamente para desbloquear, digámoslo de esa manera, la cuestión norcoreana o incluso la cuestión iraní. ¿Podría hacerlo Bolton así sin más? Hablemos de los instrumentos democráticos de los Estados Unidos. ¿Qué aprendió este país desde el desastre de la guerra en Irak? Claramente muchos ven como paradoja el que el presidente Trump durante la campaña electoral haya calificado la intervención en Irak como uno de los más grandes errores de la política exterior de Estados Unidos y sin embargo ahora nombra como su asesor de seguridad nacional a uno de los ideólogos de esta guerra. Y sin embargo esto ya es un patrón más amplio, pues como sabemos llegará al Departamento de Estado Mike Pompeo, otro halcón ultraconservador que al igual que el Bolton ha buscado el cambio de régimen tanto en Norcorea como en Irán. Hay que decir también que entonces la política de Estados Unidos bajo Trump no es de aislacionismo, sino de un impulso al nacionalismo y los intereses por encima del derecho internacional. Habrá que ver si un Congreso demócrata que pudiera llegar a finales de este año en las elecciones de medio término pudiera permitírselos. José, por favor, quédate con nosotros. Y te quedas porque en medio de todo esto, Trump firmó este día la presupuestaria ley que financiará el gobierno federal hasta el final del año fiscal. Lo hizo aunque había amenazado con vetarla, pues no contemplaba dinero suficiente para construir el polémico muro en la frontera con México. Bueno, con este tuit que ven, Trump había amenazado que no firmaría el documento. Sin embargo, hace minutos solo, él mismo confirmó que finalmente lo hizo, aunque advirtió que no volvería a firmar una ley semejante. La modificación del programa DACA ha sido uno de los elementos que el presidente Trump ha utilizado para presionar al Congreso, exigiendo fondos para el controvertido proyecto del muro fronterizo DACA, aún vigente por decisión judicial, protegió de la deportación a miles de jóvenes llegados al país cuando eran niños perfectamente integrados en la sociedad de los Estados Unidos. Y por eso queremos volver contigo, José Díaz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cambiar de opinión al presidente? El presidente dijo en esta ceremonia de firma, de promulgación de esta ley, que lo hizo cambiar de opinión es el impulso a este financiamiento militar en el Pentágono que incluye esta ley de gastos. Es un total de 1.3 billones de dólares los incluidos para gasto en Estados Unidos. Y sin embargo, el presidente Trump dijo, no volveré a firmar otra ley que no incluya su famosa construcción del muro en la frontera con México. Actualmente en esta ley firmada solo hay alrededor de 1.600 millones de dólares, pero destinados únicamente a vallas, no al muro que presumió y el que visitó en unos prototipos a principios de marzo en San Diego. Debe estar algo irritado el presidente allá en la Casa Blanca. Gracias, José Díaz.